Buenas noches, hermanos. Realmente es un privilegio siempre compartir este tiempo de la palabra. Y bueno, me gustaría que vayamos con nuestras Biblias a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, texto 7. Primera carta del apóstol Juan, uno de los últimos libros de la Biblia, en el capítulo 4, en el versículo 7, ahí es donde vamos a empezar la lectura. Dice el texto sagrado: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, y Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Vamos a leer hasta ahí en el texto 16 y vamos a empezar un poco a reflexionar sobre lo que esta porción realmente transmite. La verdad que la literatura, la escritura del apóstol Juan, el estilo del apóstol es una de las que en lo personal más me gusta leer y más me apasiona. Es una persona adulta con ya 85, 90 años de edad, una persona madura en todos los aspectos de la vida, no solamente en las cuestiones espirituales, sino también en lo que se refiere a la trayectoria propia que traen los años. Y encima, en el caso de Juan, años bien vividos para el Señor, bien vividos como hombre, bien vividos desde cualquier perspectiva. Es una persona en el ocaso de su tránsito en la tierra, pero con miras al comienzo de aquello que es nuestra esperanza, mirando lo que viene después de la muerte, mirando aquello que el inconverso teme, como dice Hebreos capítulo 2, que estábamos sujetos al temor a la muerte, porque el desconocimiento de lo que hay o la conciencia de que lo que se viene es terrible, realmente genera temor, pero Juan estaba confiado de lo que se venía y había transitado una buena cantidad de tiempo en la tierra, y nos deja desde el Evangelio, las 3 cartas y el mismo Apocalipsis, textos maravillosos. Pero lo que más resalta en todos los escritos es el tema del amor. No estamos hablando de una persona improvisada en las cuestiones doctrinales y en las cuestiones de enseñanza. Estamos hablando de quizá en su tiempo el más conocedor, el teólogo más profundo que podía haber en ese momento vivo, y su foco es claro, su foco es el amor. En toda la carta se menciona el amor, o sea, y en medio de contextos que uno no lo llega a conciliar si lo mira desde la perspectiva humana. Si ustedes leen los primeros versículos del 1 al 6 del capítulo 4 de Primera Juan, se van a encontrar que está advirtiendo contra el espíritu del anticristo, que está por detrás de toda esta gran cantidad de enseñadores, predicadores y de maestros que comparten falsas doctrinas de demonios que aún hoy están vigentes y las podemos ver con el simple hecho de prender la televisión o asistir a algunos cultos que hay en algunos lugares. En medio de ese contexto llega una instrucción muy específica:
Amados, amémonos unos a otros. Y toda la instrucción va a tener su base y va a tener su respaldo, y quizá el respaldo mayor y más grande está en el texto 8, porque Dios es amor. ¿Bien? Esto se lo enseñamos en la escuelita a los chicos, pero pareciera que nos olvidamos de aplicarlo en nuestra vida cuando somos nosotros adultos. Todo niño sabe que Dios es amor, y cantamos que Dios es amor, de que Dios nos ama, cantamos un montón de cosas acerca del amor. Teóricamente sabemos y entendemos de que Él es amor, no es que simplemente como nosotros somos amorosos, tenemos la capacidad de manifestar y de brindar amor. Dios es amor, en esencia es amor. De ahí que cada uno de nosotros, si realmente permanece en Él, debería tener esta característica como la primera. Pero vamos a ir avanzando de a poco en este desarrollo para ir encontrando lo que podemos extraer para nuestra vida. Sea que lo estemos haciendo, sea que no, considero extremadamente útil, ya que el tiempo en el que hoy estamos es muy similar al tiempo en el cual el apóstol Juan estaba escribiendo esta carta. Si ustedes, vuelvo a decirle, lean los versículos anteriores, se van a encontrar que el contexto era un contexto hostil para el evangelio. Y la realidad es que hoy no recibimos la persecución que quizás se vive en otros lugares, pero hoy es cada vez más difícil compartir nuestra fe, porque nuestra fe atenta de manera directa contra muchísimas de las doctrinas, enseñanzas, pensamientos, filosofías o como ustedes quieren llamarle, que hoy están en vigencia, que están de moda. El primer ataque que tenemos, que damos nosotros, aún sin quererlo, es el hecho de que hoy el mundo no acepta los absolutos. Hoy todo es relativo. Y nosotros entendemos que hay absolutos. Dios es amor, y absolutamente todo lo que hace está bien. Y absolutamente todo lo que Él enseña está bien. Y seguirle a Él es lo único que está bien. Eso es un absoluto bíblico, pero atenta contra el pensamiento de hoy. Y hoy va a haber muchos enseñadores que no van a compartir la verdad del Evangelio. Y por detrás de ellos estarán este espíritu del anticristo que habla la primera parte del capítulo 4. Y en medio de ese contexto, Juan refuerza una enseñanza que la había dado unas líneas antes. Hermanos, amémonos unos a otros. Siempre que queremos encontrar una respuesta a una enseñanza bíblica, preguntémosle a la Biblia, ¿sí? Muchas veces cometemos el error de meterle respuestas que nos parecen y que aparentemente son muy sabias, pero la respuesta está en el texto. Si ustedes se fijan y vamos leyendo y haciendo un ejercicio de interpretación del texto, vamos a ver cómo podemos encontrar la respuesta sin atentar contra el texto, dejando que sea el Espíritu Santo, que es el que nos dejó estas palabras, el que nos enseña. Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Juan, ¿por qué tenemos que amarnos unos a otros? Me venís hablando de falsos maestros, me venís hablando de un evangelio distinto que se enseña en otros lugares, aunque no hay otro evangelio, como enseñó Pablo en Gálatas capítulo 1. No hay otro evangelio, pero hay gente que enseña cosas distintas. Y frente a eso vos me decís, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. Pertenencia exclusiva del Señor. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Juan, ¿por qué nos tenemos que amar? Jere, porque es la marca distintiva de un creyente. ¿Cuál es la marca distintiva de un creyente? ¿La Biblia bajo el brazo? ¿La camisa y la corbata? ¿La asistencia regular de los domingos? No. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primer por qué, respondido por quién. No por vos, no por mí, por la Biblia. Texto 8 va a desarrollar un poco la idea. Juan, no me queda claro, ¿cómo es esto que es la marca distintiva? ¿Cómo es que yo voy a identificar un creyente con esto? Bueno, te explico, Jere. El que no ama, el que no practica de manera habitual este ejercicio del amor, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Nosotros decimos y entendemos de que hemos nacido de nuevo.
Nosotros entendemos que hemos nacido del Espíritu. Nosotros entendemos que somos una nueva creación. Juan capítulo 3, 2 Corintios capítulo 5. Busquen el texto que ustedes encuentren en sus Biblias, que van a encontrar muchos más de los que yo cite. Hemos nacido de nuevo. Hemos nacido del Espíritu, y nada más apropiado que esa introducción que compartió Darío, de que Él es nuestro Padre. ¿Conocen la frase conocida? Creo que todos van a decir que sí, de tal palo, tal astilla. ¿Cómo es Dios? Dios es amor. ¿Cómo son sus hijos? Marca distintiva. Ahora, está bien, Juan, acepto lo que vos me estás compartiendo porque entiendo que estás inspirado por el Espíritu Santo y es Él el que avala y respalda toda esta enseñanza. No son palabras tuyas como apóstol, no son palabras tuyas como hombre, es palabra de Dios y te usa a vos como instrumento para que llegue a mí. Pero expliquemos un poquito, desarrollamos un poco, ¿en qué consiste el amor? Porque es muy ambiguo. Hoy el amor se puede ver de distintas maneras, lo podemos interpretar de distintas formas, se practica de distintas maneras. Espero no tocar ninguna susceptibilidad, no dañar a nadie, pero hay hombres que golpean a mujeres aludiendo al amor que le tienen, que por amor hacen esas cosas. Padres que corrigen a sus hijos con una violencia excesiva, diciendo que lo hacen por amor. Personas que hacen daño a otros, respaldados bajo un amor que manifiestan tener. Che, pará, definime amor, definámoslo en términos bíblicos. No me digas tu opinión, Juan. No quiero la opinión de Jere, no quiero lo que la corriente de la época me quiere compartir. ¿Qué es el amor? En esto, texto 9, se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Querés saber qué es el amor? Te voy a dar una muestra, te lo voy a ejemplificar. ¿Y qué mejor manera de ejemplificarlo que con lo que hizo Dios? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió su único Hijo para que nosotros vivamos por Él. O sea que lo que nos está diciendo el autor sagrado es que si queremos conocer cuál es el amor que debemos manifestar, debemos usar como vara, como medida, como base de comparación, la obra redentora en la cruz. Tanto la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. El Padre dando a su Hijo, el Hijo entregándose en propiciación por nuestros pecados, el Espíritu haciendo efectivos los resultados de esa obra en vos y en mí. Texto 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Juan les va a decir, no nos confundamos. El amor no surge de nosotros hacia Dios. El amor nunca es, si lo vamos a ver graficado, una flecha vertical de abajo hacia arriba. El amor proviene de Dios. No es que nosotros le hayamos amado a Él, sino es que Él nos amó a nosotros. Acá nos está diciendo dos cosas. Primero, no somos nosotros los que mostramos nuestro amor hacia Dios y por eso Él nos redime, sino que Él manifiesta su amor a nosotros y nosotros damos respuesta a ese maravilloso amor. Pero además nos está diciendo que la medida de amor que debemos ver no es la que podemos dar nosotros. Vas a encontrar gente muy amorosa y gente muy tosca, muy hosca, muy difícil de tratar. Vas a encontrar gente más dura y gente más frágil. Vas a encontrar gente de distinta manera. Por lo tanto, la base de comparación nunca puede ser el amor que surge del hombre. Siempre debe ser aquel que surge de Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es propiciación? Estábamos condenados. La ira de Dios pesa sobre todo el que hace iniquidad. Por lo tanto, nosotros, antes de entregarnos a Cristo, formamos parte de ese grupo. El hecho que Cristo sea nuestra propiciación significa de que Él puso lejos nuestro la ejecución de la justa y santa ira de Dios
en su castigo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Cristo se entregó y en la cruz Él recibió lo que vos y yo merecemos. Esa es la medida de amor que se espera que nosotros tengamos al momento de querer ejercitar nuestro amor hacia las personas y hacia nuestros hermanos. Amados, si Dios nos amó así, si Él nos dejó ese ejemplo y decimos ser sus hijos, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Vuelve a retomar la idea de la primera parte que estábamos leyendo. ¿Por qué debemos amarnos unos a otros? Porque es la marca distintiva nuestra. Si Él mostró semejante amor hacia una humanidad que lo rechazó, ¿quién somos nosotros para hacer algo distinto que aquel que nosotros le decimos Padre? De todos, nadie vio jamás a Dios. No hay una forma en la que nosotros podamos describir a Dios que no sea a través de lo que se nos revela en las Escrituras. ¿Y qué se nos revela en las Escrituras? Se nos revela que Dios es amor. No necesitamos una foto de Dios para ver cómo es Él y parecernos a Él. No necesito ver cómo camina Él para poder caminar. Ya sé que Él es amor, sé lo que Él hizo por mí, sé cuánto entregó por mí, sé cuánto estuvo dispuesto a pagar por mi vida, y entonces, conociendo cómo es Él, aunque nadie le haya visto, sé cómo es Él, y por consiguiente tengo que ser como Él. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Se ha perfeccionado sería se ha completado o ha tenido su obra completa en nosotros, ha tenido su perfecta y entera manifestación en nosotros. No fue solo amor derramado sobre criaturas que actuaron como meros receptores. Sí fuimos meros receptores del amor divino, pero al mismo tiempo que recibimos o que oficiamos como receptores de su amor, también somos dadores de este amor. Recibimos y entregamos aquello que hemos recibido. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y ahí va aún más profundo en su respaldo y en su explicación de por qué debemos amarnos unos a otros. Primero, en nuestro Padre es amor, hemos nacido del Espíritu, somos sus hijos, por consiguiente nuestra marca distintiva debe ser la marca distintiva de nuestro Padre, el amor. Como cuota adicional, no es que nosotros tenemos un Dios que derrama su amor y nosotros, por el simple hecho de imitarle, amamos, sino que Él nos ha dado de su Espíritu. Mora en vos, querido hermano, querida hermana, Dios, no cualquier cosa, no una simple fuerza, no algo bonito que te motiva. Mora Dios. A veces nos olvidamos, no digo que no lo sabemos, nos olvidamos de que el Espíritu Santo es Dios. Es tan Dios como Dios Padre, es tan Dios como Dios Hijo, es Dios Espíritu Santo. Y Él mora en nosotros. Entonces yo siempre me hago esta pregunta. ¿Realmente el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, el soberano de todo, el que sostiene todo con la palabra de su poder, tiene tan poca posibilidad conmigo como para no moverme a amar? ¿Como para no movilizarme a ser como mi Padre, a ser como Él? Él nos ha dado de su Espíritu. Por lo tanto, es Él el que nos mueve y nos va a llevar a esto. No lo hacemos solos, no es simple, no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestras fuerzas, porque no van a alcanzar. No alcanzan las fuerzas del hombre para amar como Dios ama. Porque el amor de Dios es incondicional y nosotros no tenemos forma de amar incondicionalmente hasta el fin. Hay mucha gente que ama y hay mucha gente que ama incondicionalmente, pero siempre hay un límite, siempre hay un tope, siempre hay un hasta acá llegué. Porque nuestras fuerzas llegan hasta ahí, porque nuestro carácter llega hasta ahí. Hasta el más dulce y tierno de los seres humanos tiene un tope, porque su fuerza es limitada. Pero al morar en nosotros el Espíritu Santo de Dios, podemos manifestar ese amor incondicional que no tiene un hasta acá llegué, que es igual que el amor del Padre hacia nosotros.
Ahí Juan va a apelar a su propia experiencia, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre envió a su Hijo. Juan va a apelar a su propia experiencia, lo que él vivió. Yo caminé con Cristo. Yo estaba recostado en el pecho del Señor Jesús la noche en que Él fue traicionado y entregado. Yo charlaba con Él, yo comía con Él, salíamos a caminar, yo me levantaba temprano y Él ya estaba despierto, yo me iba al monte y lo encontraba orando. Vi al Hijo de Dios obrar. Fui con Jacobo, mi hermano, muerto ya, lamentablemente Juan vio a su hermano morir muy temprano, a los 30, 35 años, como el primer mártir de la historia de la iglesia. Fui con Jacobo, fui con Pedro, nos llevó al monte y lo vi al Hijo de Dios mostrar su gloria en la transfiguración y tuvimos una experiencia maravillosa. Pude ver a Elías, pude conocer a Moisés, vi dialogar al Dios eterno con dos de sus siervos. Hemos visto y testificamos de que Dios envió a su Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Esta frase no está tan vinculada al desarrollo de este punto del amor de Dios, sino está un poquito más vinculada a la primera parte del capítulo 4, que habla acerca de las enseñanzas de los falsos maestros y aquellos espíritus, el espíritu del anticristo que está presente y que enseñan cosas. La verdadera enseñanza y la verdadera doctrina es aquella que comparte que Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto Dios permanece en él y nosotros permanecemos en Dios. Texto 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Y resume, Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Recuerdan que empecé hablando de lo difícil que es hoy predicar porque el mundo no acepta absolutos. Bueno, a veces nosotros tampoco aceptamos absolutos. La marca distintiva tuya debe ser el amor. Y no midamos el amor en función de lo que nuestra emoción nos quiere enseñar. Usemos la base de comparación de lo que es Dios. Jesús fue tierno. Jesús miró a una mujer que estaba a punto de ser apedreada, la salvó de ser apedreada de manera injusta, porque ese juicio era todo menos justo y faltaba gente que tendría que haber sido enjuiciada. Le mostró su perdón, la invitó a una restauración y la llamó y la alentó a no pecar más. Fue tierno, fue cariñoso. Se sentó con María y alentó a Marta a dejar de lado las cosas de la tierra y priorizar lo más importante, que es estar con él. Recibió y tuvo, y esa escena me encanta, por eso siempre la cito, tuvo en su pecho recostado a uno de sus discípulos, a quien él amaba, con quien él mejor vínculo tenía aquí en la tierra, que era Juan. Era cariñoso, pero es el mismo que agarró a palazos a los que vendían cosas en el templo. Y ambas cosas eran muestras de su amor. El celo por la casa del Padre y el amor por aquellos que... No usemos la medida de amor que nos quiere enseñar el mundo de la emoción, usemos la medida de amor que nos enseña la palabra. Yo amo a mis hermanos desde ya, cuando los trato bien. Amo a mis hermanos cuando los trato de manera amorosa. Amo a mis hermanos cuando soy transparente en lo que yo digo con ellos. Amo a mis hermanos cuando no hablo por detrás de ellos. Amo a mis hermanos cuando soy directo. Amo a mis hermanos cuando busco, si están equivocados, corrección. Amo a mis hermanos cuando escucho la corrección y la acepto. Amo a mis hermanos cuando estoy dispuesto a ser interpelado. Amo a mis hermanos cuando estoy dispuesto a recibir la afrenta antes de dañar. Amo a mis hermanos cuando les enseño de Cristo. Amo a mis hermanos cuando los aliento a ver como Cristo el centro de sus vidas. Amo a mis hermanos cuando los aliento a corregir sus vidas cuando sus prioridades están desordenadas. Amamos a nuestros hermanos cuando corregimos su mal accionar. Eso es amor.
Eso de amor. Tan amoroso como tenerlos en los brazos y acompañarlos en su dolor. Amo a mis hermanos cuando lloro con ellos. Amo cuando me río y me alegro de sus logros. Amo cuando disciplino. Amo cuando soy disciplinado y acepto la disciplina. Amo cuando me sujeto a la autoridad. Y amo cuando ejerzo mi autoridad de la forma en la que Dios lo espera. La marca distintiva del creyente es amor. Y la medida y la base de comparación es la obra de Cristo en la cruz. ¿Cuál es el desafío en esta noche a la luz de este texto? Amémonos los unos a los otros. Busquemos el aliento en el otro y para el otro. Recibamos aquello que el otro tiene para darnos. Demos aquello que tenemos. A veces hay mucha reticencia, mucha resistencia a la asistencia, a las reuniones, sea virtual o presencial, al tema de la asistencia al culto. Yo arranqué diciendo de que la marca distintiva de un creyente no es ir todas las reuniones, pero luego miremoslo desde otro lado, miremoslo desde el punto este. Che, yo amo a mis hermanos. ¿Y cómo les puedo mostrar mi amor? Y dándoles de aquello que Dios me da, de que Dios me comparte, de las experiencias lindas que vivo en la intimidad con el Señor, de aquellas buenas experiencias en la semana, de aquel aprendizaje que he tenido desde la lectura de la palabra hasta la experiencia de vida. ¿Y cuándo se los puedo compartir? ¿En el tiempo de comunión? A veces nos olvidamos de que la asistencia al culto no es por el simple hecho de tener un tilde y un presente. Es porque ahí están mis hermanos. Es porque ahí está la gente que amo, que debería ser mi marca distintiva. Si digo que soy de Cristo, entonces los amo. Está la persona que en teoría yo quiero ver, a quien yo le quiero mostrar mi amor, con quien yo quiero ser cariñoso, con quien yo quiero recibir cariño. Y ahí estamos tocando solo el tema de la asistencia al culto. Imagínense cuántas cosas que podríamos ver de manera distinta y dejarlas de ver como ordenanzas y obligaciones y empezarlas a ver como espacios en donde podemos cumplir con nuestra marca distintiva, el amor hacia nuestros hermanos. Desafío enorme, amarnos los unos a los otros. No hay el tiempo para compartirlo, pero el mismo apóstol comparte. El mundo va a ver nuestro amor y van a creer en Cristo por eso. Desde ya que se tiene que predicar y demás, no estoy diciendo que hay que obviar el contenido lógico del Evangelio, es el que cree en Cristo. Pero de nada sirve predicar si entra alguien a la iglesia y no ve en los hijos de Dios la marca distintiva de un creyente, que es el amor.